El miedo es una emoción natural que sentimos cuando percibimos una amenaza o peligro, ya sea real o imaginaria. Es una respuesta instintiva del cuerpo y la mente que nos prepara para reaccionar ante situaciones que podrían ponernos en riesgo. Esta reacción se conoce como respuesta de lucha o huida, donde el cuerpo se activa para protegerse. Trataré de analizar el concepto de miedo desde diferentes perspectivas y tratar de entender qué es esta emoción. Es mucho más compleja de lo que aparenta, y no son más que simples sustos, desde una herencia genética hasta miedo por condicionamiento. Desde la perspectiva psicológica tenemos 4 bases neurobiológicas del miedo. Desde la neurociencia afectiva se ha identificado una red de estructuras cerebrales involucradas en la experiencia del miedo. La número 1 es la amígdala. Es el centro neuronal principal del miedo. Procesa estímulos amenazantes y coordina respuestas fisiológicas. Esta implica en el aprendizaje del miedo por condicionamiento clásico. Por ejemplo, el experimento del pequeño Albert, del cual hablaré más adelante. La número 2 es el hipotálamo. Regula respuestas autónomas con la liberación de adrenalina y el aumento del ritmo cardíaco. Cuando el cerebro percibe una amenaza, ya sea real o imaginaria, la amígdala, que actúa como un detector de peligro, se activa rápidamente. Esta activación envía señales al hipotálamo para que inicie una respuesta fisiológica inmediata. Esto pone en marcha lo que comúnmente se conoce como la respuesta de lucha o huida. El hipotálamo libera una hormona llamada CRH. Esta hormona actúa sobre la glándula pituitaria, que a su vez libera ACTH. Y la ACTH viaja hasta las glándulas suprarrenales que liberan cortisol y adrenalina, hormonas del estrés. Corteza prefrontal. Evalúa el contexto y modula la intensidad del miedo. Por ejemplo, distinguir entre una amenaza real y una percibida. Cuando percibimos una amenaza, la amígdala, que reacciona de forma rápida e instintiva, se activa primero, pero no siempre lo que parece peligroso realmente lo es. Aquí entra en juego la corteza prefrontal, que modula o regula la respuesta de emoción inicial. Por ejemplo, cuando ves una serpiente de juguete, la amígdala se activa automáticamente, pero la CPF revisa y concluye que no es peligrosa. Por ende, la respuesta de miedo se inhibe. Y por último, el hipocampo. Su función principal es la formación de memorias episódicas, hechos vívidos y especiales. El hipocampo es una estructura en forma de caballito de mar, de ahí su nombre, ubicado en los lóbulos temporales del cerebro, uno en cada hemisferio. Su función principal es la formación de memorias episódicas, hechos vívidos y espaciales, o sea, ubicaciones en algún lugar. Es esencial para el aprendizaje y para relacionar experiencias pasadas con situaciones presentes. El hipocampo nos permite recordar el contexto en que ocurrió un evento amenazante. Esto es vital porque la amígdala se encarga de procesar el miedo a un estímulo específico. Por ejemplo, el sonido de un disparo. O cualquier sonido fuerte. El hipocampo codifica dónde ocurrió eso, el lugar, la hora, quién estaba ahí, etc. Por ejemplo, si fuiste atacado en un parque, la próxima vez que vuelvas a ese lugar, el hipocampo lamentablemente te ayudará a reactivar la memoria del peligro, y la amígdala se activará como precaución. Una vez entendido esto, pasemos con el pequeño Albert. En la década de 1920, un pequeño laboratorio de la Universidad Johns Hopkins, no sé si lo dije bien, el psicólogo John B. Watson, uno de los fundadores del conductismo, se propuso responder una pregunta inquietante. ¿Se puede aprender el miedo? Es posible que una emoción tan poderosa no sea innata, sino que puede ser enseñada, como quien enseña a leer o a andar en bicicleta. Para demostrarlo, Watson y su asistente Rosalind Rayner diseñaron un experimento que más tarde se volvería tan famoso como polémico, y el protagonista fue un bebé de apenas 9 meses al que llamaron Albert. Al inicio del experimento, Albert era un niño sano y sereno. Lo mostraron una serie de objetos, una rata blanca, un conejo, un perro, máscaras o incluso bolas de algodón. Albert no mostró miedo a ninguno de ellos. De hecho, parecía disfrutar jugando con la rata blanca, acariciándola de una manera curiosa para un infante. Pero entonces Watson y Rayner introdujeron un nuevo elemento. Cada vez que Albert intentaba tocar la rata, hacía sonar un estruendoso golpe de metal justo detrás de él. El ruido era fuerte, inesperado y naturalmente aterrador para el bebé. Albert lloraba y se sobresaltaba cada vez que ocurría. Después de repetir esto varias veces, algo notable ocurrió. Albert comenzó a llorar al ver a la rata, incluso sin el ruido. Lo que antes le parecía tierno y divertido ahora lo llenaba de angustia.
había aprendido a temerla. La rata blanca, que era un estímulo neutro, se había convertido ahora en un símbolo de miedo, simplemente por haber sido asociado con un sonido aterrador. Pero el experimento no se detuvo ahí. Los investigadores quisieron ver si el miedo de Albert se extendía a otros objetos. Y así fue. Albert también lloraba al ver un conejo, un perro, un abrigo de piel e incluso una máscara de Papá Noel. Todo lo que compartiera ciertas características con la rata, pelos blancos, formas similares, provocaba la misma reacción. El miedo se había generalizado. Y lamentablemente esta historia no tiene final feliz, ya que el experimento dejó muchas preguntas pero pocas respuestas reconfortantes. Lo más inquietante fue que Albert nunca fue descondicionado, es decir, no se intentó enseñarle a dejar de temer a estos objetos. Poco después, él y su madre abandonaron el hospital y su destino permaneció desconocido durante mucho tiempo. Albert no es el verdadero nombre del bebé. Este solo fue un apodo para ocultar la verdadera identidad del bebé. El experimento del pequeño Albert demostró de forma cruda que el miedo puede ser aprendido, que nuestras emociones pueden estar condicionadas por la experiencia, a veces de forma involuntaria. Fue un hito para la psicología del aprendizaje, especialmente en el campo del condicionamiento clásico, siguiendo las ideas de Pavlov. Pero también fue una llamada de atención sobre los límites éticos de la ciencia. Hoy en día este experimento se estudia tanto por sus aportes como sus fallas morales, recordándonos que detrás de cada teoría hay seres humanos cuyas emociones y bienestar deben ser protegidos. Ya que básicamente el miedo es nuestro método de defensa por naturaleza. Nos coloca en un estado de alerta tan alto para poder responder a cualquier situación que ponga en riesgo nuestra integridad, no solo física sino mental, activando cada parte de nuestro cuerpo para poder superar dicha situación. Pero ¿por qué sentimos miedo? ¿Por qué parece ser algo que está tan programado en nuestro ADN? Y la biología, de hecho, tiene una respuesta para eso. El miedo, desde una perspectiva más biológica, es tan instintivo en el ser humano porque es una respuesta automática y evolutivamente programada que ha sido clave para la supervivencia de nuestra especie. Básicamente está en nuestros genes. El miedo se ha transmitido de generación en generación porque aquellos que reaccionaban rápido al peligro tenían más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Por eso nuestros cerebros están, entre comillas, cableados para detectar amenazas incluso antes de ser plenamente consciente de ellas. Por ejemplo, nuestros antepasados que sentían miedo al escuchar un crujido en la maleza probablemente escapaban antes de que un depredador se acercara. Los que no reaccionaban rápido, bueno, no pasaron sus genes. Hoy, incluso sin conocer ese peligro, tú puedes sentir miedo si escuchas un ruido extraño en la oscuridad. Algo similar pasa cuando estás tranquilo en el parque con tus amigos y uno de ellos comienza a correr de la nada, para que luego el resto del grupo haga exactamente lo mismo. Y uno, por mero instinto, corre detrás de ellos para luego darte cuenta de que todo fue una broma y que nunca hubo un peligro real. Ejemplo perfecto de corre y luego preguntas. Y no te sientas mal. Recuerda que si esto sucede, significa que de hecho tus instintos de supervivencia funcionan correctamente, dejando que tus emociones te controlen por completo. En este caso, el miedo. ¿Y esto por qué? Pues básicamente porque el miedo, más bien ese susto, es un golpe directo a tus emociones. Cuando percibes un estímulo que puede representar peligro, la información no siempre pasa primero por la parte racional del cerebro, que viene siendo la corteza prefrontal. En cambio, va directamente a la amígdala, que regula las emociones, especialmente el miedo. Esto significa que tu cuerpo reacciona antes de que pienses. Puedes sentir miedo sin saber por qué. A veces la lógica no sirve para calmarte de inmediato. Por ejemplo, cuando ves algo moverse por el rabillo del ojo así muy rápido, tu corazón se acelera, te tensas. Solo después de unos segundos te das cuenta de que era solo una sombra o un reflejo, o nada. Y esto es útil evolutivamente, pero también se puede activar en contextos sin peligro real, como una película o un videojuego. Los videojuegos de terror aprovechan esta ruta emocional directa para provocar miedo intenso y real, incluso sabiendo que es solo un juego. Hey now, think positively, all right? We talked about this. Resident Evil Village. Este juego se usa en ambientes oscuros, sonidos repentinos y enemigos inesperados. Aunque sabes que es ficción, tu amígdala reacciona a los estímulos sensoriales como si fueran reales.
Te sobresaltas cuando aparece un enemigo de golpe porque el susto va directo a tu sistema emocional, antes de que tu cerebro pueda decir es solo un juego. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Five Nights at Freddy's, a diferencia de Resident Evil, tiene un tipo de terror entre comillas que no me gusta llamar terror, y son los jumpscares, ya que este carece un poco de este miedo genuino de tensión, porque tú sabes que en cualquier momento te caerá un jumpscare en toda la pantalla. Esa anticipación del miedo activa tu sistema nervioso simpático. Sudas, te tensas, tu respiración se acelera. Esto ocurre cuando no hay peligro real, porque el miedo es procesado como si fuera auténtico. Básicamente no sientes ese miedo auténtico al juego, sino que sientes más bien miedo por el jumpscare que te puedes tragar en cualquier momento. Este es uno de los ejemplos más cabrones de miedo psicológico en videojuegos. Juega con la percepción, la repetición y el sonido ambiental para crear angustia. La incertidumbre hace que tu amígdala esté hiperactiva esperando el momento del susto, aunque no sepas cuándo llegará. Pero, ¿por qué funciona tan bien en este ambiente de videojuegos, el miedo? Los videojuegos involucran tus sentidos y tus decisiones, lo que los hace aún más inmersivos que una película. Tu respuesta emocional al miedo se activa automáticamente, porque los estímulos visuales y auditivos son procesados igual que en la vida real. Aunque racionalmente sabes que estás a salvo, tu cerebro emocional no lo distingue tan fácilmente. A diferencia de FNAF, en PT el objetivo no es completar una misión, pasar de una noche a otra, que más que miedo se vuelve desesperante y más bien un reto porque después de cierta noche el juego se comienza a poner un poquito complicado, sino que simplemente usando el pasillo de un departamento puede hacerte un popurrí de emociones en tu cerebro. Y según muchos, e incluyéndome, uno de los mejores juegos de terror genuino jamás creados, y lamentablemente cancelado. En esta parte hablaré de un tipo de miedo del que no se habla mucho, pero que quisiera incluir por un recuerdo que tuve haciendo el guión del video. ¿Recuerdas haber ido a una iglesia de pequeño por primera vez? Y esperas que sea la última después de ver a un tipo clavado a una cruz a 2 metros del piso con sangre por todos lados y con la casi certeza de que si te quedas viendo por mucho tiempo se va a mover. Bueno, este tipo de miedo es el que quisiera tocar. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Muchas personas son criadas en entornos donde se enseña que hay consecuencias graves por desobedecer normas religiosas. Si se inculca desde pequeños que ciertos actos llevan al castigo eterno, el miedo se vuelve parte de la forma en que entienden el mundo. Algunas doctrinas religiosas interpretan los textos sagrados de forma muy estricta o punitiva, enfatizándose en el juicio, la culpa y el castigo. Esto puede hacer que los fieles vivan con temor constante a fallar, entre comillas. Las religiones a menudo hablan del pecado y de la necesidad de redención. Cuando alguien siente que ha fallado, puede experimentar una fuerte culpa que se transforma automáticamente en miedo, lo que me lleva a pensar que en realidad no eres una buena persona, solo finges ser. Solo tienes miedo de un castigo. El humano es tan egoísta que nos tienen que premiar con la vida eterna para poder comportarnos y hacer el bien, no porque nos nazca, sino por el miedo al castigo eterno. Y todo esto tiene un condicionamiento psicológico. Si creciste con ideas de castigo, pecado o juicio, ver una figura religiosa puede activar esos recuerdos y emociones. Aunque no estés conscientemente pensando en ellos, el cerebro hace asociaciones automáticas, que una imagen da lugar a un recuerdo y ese recuerdo da lugar a una emoción. Puede ser culpa, respeto o directamente miedo. Regresando al punto anterior, muchas imágenes religiosas están diseñadas para provocar emociones fuertes, como dolor, compasión, sacrificio.
Por ejemplo, un Cristo crucificado sangrando no es una imagen suave o neutra, y menos para un niño de 10 años. Está hecha para tocar fibras muy profundas. La expresión de sufrimiento o la solemnidad pueden generar incomodidad, porque te enfrentan con ideas como la muerte, el sacrificio o el juicio. Aunque sepamos que son estatuas de yeso o madera, las vemos como algo más, como una presencia, una representación sagrada. Esa sensación puede generar respeto o inquietud, como si algo más grande, entre comillas, estuviera ahí. Algunas personas incluso sienten que los ojos te siguen, lo cual genera tensión, y de hecho eso tiene nombre. Imagina que estás caminando por un museo de robótica del futuro y ves máquinas asombrosas. Algunas parecen claramente robots, con luces, metal y cables a la vista. Son interesantes, incluso bonitas de ver. Pero a medida que avanzas, empiezas a encontrarte con androides cada vez más humanos. Uno sonríe como una persona, parpadea, e incluso parece respirar, pero hay algo que está raro. No puedes explicarlo del todo. Su piel es casi real, pero no del todo. Su mirada parece viva, pero vacía. Te sientes incómodo, como si algo no encajara. Ese escalofrío, esa sensación de incomodidad profunda, es lo que llamamos el valle inquietante. El término fue propuesto por el científico japonés, no sé voy a decir eso, en los años 70. Él notó que cuando un robot o figura artificial se parece mucho a un ser humano, pero no lo suficiente como para parecer completamente real, nuestra reacción cambia. Pasamos de sentir simpatía a sentir rechazo. Cuando más cerca está de ser humano sin lograrlo, más inquietante se vuelve. Y por eso, en ese paseo por el museo, los robots claramente mecánicos no te molestaban. Y esto ocurre exactamente igual con algunas figuras religiosas en las iglesias. De ahí el miedo. El miedo, desde una perspectiva psicológica, es una emoción fundamental para la supervivencia. Surge como una respuesta automática ante una amenaza, preparando al organismo para enfrentar o evitar el peligro. Sin embargo, en la vida moderna, muchas veces el miedo no responde a amenazas físicas reales, sino a situaciones percibidas como riesgosas, el fracaso, el rechazo o lo desconocido. I had a very important person in my life come to me and say, "Who's your hero?" And I said, "I don't know, I got to think about that. Give me a couple of weeks." I come back 2 weeks later, this person comes up and says, "Who's your hero?" I said, "I thought about it. You know who it is?" I said, "It's me in 10 years." Este miedo psicológico puede ser tanto un freno como una oportunidad. Cuando se vuelve crónico o desproporcionado, limita nuestras decisiones y bloquea nuestro crecimiento. You have the opportunity to play this game of life. You need to appreciate every moment. A lot of people don't appreciate their moment until it's past. Pero cuando se reconoce y se enfrenta, se convierte en una herramienta poderosa de autoconocimiento. Comprender el miedo, en lugar de evitarlo, permite transformar esa energía en un impulso para el cambio. So I turned 25 10 years later. That same person comes to me and goes, "So are you a hero?" And I was like, "Not even close. No. She said, "Why?" I said, "Because my hero is me at 35. So you see, every day, every week, every month, and every year of my life, my hero is always 10 years away. I'm never going to be my hero." En última instancia, el miedo no es el enemigo, sino una señal que invita a mirar hacia adentro y descubrir lo que aún no hemos sanado o comprendido. I know everybody asked me the question. They wanted to know what kind. I know he's gonna growl out and he's gonna do something crazy. Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. I'm not going to attain that. I know I'm not. And that's just fine with me because that keeps me with somebody to keep on chasing. So, to any of us, whatever those things are, whatever it is we look up to, whatever it is we look forward to, and whoever it is we're chasing, to that I say amen. To that I say, all right. To that I say, just keep living, huh? Thank you.